Movimientos federalistas. Sí, esto también, en mi opinión, está reflejando, es un movimiento muy extendido, muy extendido. Prácticamente no hay ningún gran país europeo que no conozca un movimiento federalista o un movimiento secesionista o un movimiento independentista en el seno de la Unión Europea. El fenómeno, evidentemente, en España. Yo diría que en España es relativamente antiguo. Probablemente el país que más experiencia tiene en la materia es España, que es uno de los estados más antiguos del mundo y un estado que se ha hecho empilando o asociando o uniendo conglomerados relativamente diferentes, pero hace mucho tiempo, hace 500 años. Y hace 500 años que se está planteando esta cuestión de una manera o de otra. No, recordemos una cosa, esta ciudad es una ciudad artificial. Esta ciudad, Madrid, se creó para que ninguna capital regional fuese la capital de España. Primero se creó una palabra para llamar a ese conglomerado. Esa palabra no era Castilla, o no era Aragón, o no era lo que fuese, o no era León. Esa palabra es España, que es una palabra que se recuperaba, que había desaparecido desde hacía más de 1000 años. Se recuperaba para llamar a esa entidad. Y para que esa entidad tuviese una capital nueva, se construyó Madrid, que es como Brasilia. Ningún país ha hecho eso antes de España, construir una capital nueva. Después lo han hecho muchos. Luego, digamos, este es el país que más experiencia tiene en materia de movimientos centrífugos. Por eso yo diría que no hay que dramatizar demasiado, son cosas que ocurren, y el siglo XIX español está lleno de eso, y bueno, y también el siglo XVIII y anteriormente. Pero, en fin, en todos los países europeos hay este fenómeno del federalismo, del independentismo, a veces nuevo. Lo que, por ejemplo, España conoció en el siglo XIX con el País Vasco, con la invención del nacionalismo vasco. No digo que no haya una nación vasca antigua, etcétera, pero el nacionalismo como teoría política no existe, como ustedes saben, antes del siglo XIX. Es una teoría inventada en el siglo XIX. Y es una teoría que tiene mucha fuerza por su simplicidad. Porque, digamos, el nacionalismo, cualquier nacionalismo, funciona implícitamente. Basta, digamos, basta con ser lo que soy, si soy de este territorio, si hablo esta lengua, si creo en estas creencias, etcétera, ya hago política. Soy nacionalista. Es como una expresión, digamos, natural, biológica de la política. ¿Entienden lo que digo? Ser marxista hay que estudiarlo, o ser no lo que sea, fascista hay que estudiarlo, o ser capitalista hay que estudiarlo. O sea, ser nacionalista no hay que estudiarlo, hay que ser. Soy así, hablo así, vivo aquí, etcétera, soy. Entonces, esa simplicidad del nacionalismo le da una tremenda fuerza al nacionalismo, que es una invención alemana, es Herder, es un teórico alemán el que inventa el nacionalismo. Eso no existía antes, ¿eh? Es una construcción. Y sabemos cómo se construye con victimismo. Todos los nacionalismos empiezan no con una victoria, sino con una derrota. Se empieza con una derrota. Nos han derrotado, somos víctimas, ellos más fuertes, nosotros. ¿Eh? Entonces, léanse un librito de un historiador francés que se llama Marc Ferro, que se llama precisamente Las naciones contadas a los niños, en la que toma manuales de historia de Filipinas, de Vietnam, de México, de Letonia, de Marruecos, etcétera, y todos cuentan la misma historia. Es exactamente el mismo esquema, digamos. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre hoy? ¿Por qué hay ese revival? En mi opinión, evidentemente, es solo una opinión. Por una parte está la crisis económica y social, que hace que, efectivamente, lo que observamos es que si durante mucho tiempo hubo un nacionalismo de los pobres, que es la descolonización, nacionalismo de los argelinos, el nacionalismo de los vietnamitas, o el nacionalismo, no sé, de los cubanos al final del siglo XIX, que son de los colonizados, hoy es más bien un nacionalismo de los ricos, en el seno de la Unión Europea. Es los escoceses que tienen petróleo, son los de la Liga Norte,
porque es la parte desarrollada de Italia o es la parte desarrollada de España, son los flamencos en Bélgica, los más ricos de Bélgica, que tienen una revancha que tomar contra los valones, etc. Vemos con la crisis se reparte menos o se quiere repartir menos. Segundo, es también una consecuencia de la creación de la Unión Europea, una consecuencia lógica. En la medida en que el poder se cierra y se endurece en el centro, se diluye en la periferia. Si usted aprieta mucho en el centro, Bruselas, las órdenes de Bruselas, etc., obviamente no puede ejercer la misma autoridad en la periferia. Y por consiguiente los estados nacionales, Madrid, Lisboa, París, Bruselas, capital de Bélgica, Roma, etc., tienen menos poder con respecto a sus propias periferias, porque dependen cada vez más ellas mismas de Bruselas. Y ya que dependen de Bruselas, ¿por qué tener que depender de Madrid? Sí, que podemos hacerlo directamente. Entonces, por una parte la crisis, por otra parte el reforzamiento de la Unión Europea, de una Unión Europea, por otra parte, criticada por todo el mundo, crea, digamos, condiciones que favorecen naturalmente. Claro, cada persona piensa que está participando en algo muy personal y en algo que es muy local y tal, pero en realidad es un fenómeno muy general, absolutamente muy general. Y Ferran tiene razón de decir que hay hoy una fiebre federalista o una fiebre nacionalista en muchas regiones europeas, que claro, como todas fiebres, las fiebres producen, como ustedes saben, espejismo, ¿verdad?, de ilusiones. Las fiebres producen a veces delirios, exactamente, producen delirios. Entonces hay muchas personas ganadas por este delirio, que es natural, digamos, es natural que haya un poco de delirio, pero tiene que llegar el momento de la cordura, ¿verdad? Y yo apuesto porque llegue el momento de la cordura, de la unión y del progreso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Verdad?